Buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Bienvenidos a todos los que recién se conectan. Gracias a aquellos que se han conectado puntualmente. Vamos a comenzar con nuestra clase de geografía. Sí, jóvenes. Entonces, confírmenme, por favor, si pueden ver mi pantalla. Hola, Valeria. Buenos días. A ver, confírmenme. Sí, Miss, sí puedo ver su pantalla, Miss. Listo. Bien, entonces vamos a dar inicio. ¿Bien, jóvenes? Bien, aquí les estoy haciendo una presentación y les estoy mostrando una imagen, ¿sí? ¿Qué lugar es este? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto mucho? Es muy conocido. A ver. El río Amazonas. Exacto, el río Amazonas, jóvenes. Entonces, nosotros hemos venido estudiando acerca de la distribución de las aguas. Hemos visto la vertiente del Pacífico. Y el día de hoy vamos a ver la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, miremos aquí. Para poder comenzar con el tema de la vertiente del Amazonas, voy a presentarles el objetivo de la clase. Es comprender las características principales de la vertiente del Amazonas y analizar la importancia de este río. ¿No? Entonces vamos a empezar. Esta imagen ya la hemos visto, ¿sí? Esta imagen ustedes ya la tienen también. ¿No? Ahora, habíamos estudiado la distribución de las aguas en el Perú, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué porcentaje de distribución tenía la vertiente del Pacífico? La clase anterior lo vimos. ¿Alguien recuerda? A ver, les voy a mostrar aquí. La clase anterior habíamos indicado, ¿ya?, que la distribución de las aguas, chicos, está totalmente desigual. Totalmente desigual en el Perú. En la vertiente del Pacífico tenemos 1.5% de toda la distribución del agua y aquí en la del Titicaca 0.5%. ¿Ya? Y la que vamos a ver el día de hoy es el Amazonas, que aquí está. El 98% de distribución de agua del Perú se encuentra en la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Miremos esto, nuevamente les presento el relieve peruano. Uno de los factores importantes era ¿quién? Aquí lo tenemos. ¿Cómo se le llama? Factor importante que va a distribuir las aguas, que tiene una función... Las 8 regiones naturales del Perú. ¿Las 8 regiones serán? A ver el resto. Gracias. La cordillera. La Cordillera. Cordillera de los Andes, chicos, ¿sí? Entonces estamos hablando que la presencia de la cordillera de los Andes va a ser un factor importante para que se distribuya el agua. Recordemos que aquí la tenemos, ¿ya? Vamos a ver entonces esta parte, ¿ya? Esta parte. En una de las clases anteriores mencionamos esta parte de la vertiente del Pacífico. Ahora vamos a ir aquí, ¿ya? Miremos esto. La vertiente del río Amazonas. Aquí lo tenemos. Aquí les presento un mapa donde se encuentran los ríos del Amazonas. Y podemos decir, una característica a simple vista, antes de dar este conocimiento, ¿qué características podríamos mencionar de la vertiente del Amazonas? A ver, ¿Va a desembocar al Atlántico? Va a desembocar al Atlántico, muy bien. Es por eso que también se le llama vertiente del... Aquí lo tenemos, miremos aquí la imagen. Vertiente del Atlántico, exacto. Entonces, el río principal va a ser el más largo, el Amazonas. ¿Qué otra característica podríamos decir de los ríos de esta vertiente? A ver, miremos el mapa. ¿Qué podríamos decir? Sus ríos. ¿Conectados con el Amazonas? Ya, están conectados, llegan hacia el Amazonas, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Miremos el mapa y digamos, los ríos, ¿qué características? El agua distribuye por todas las áreas verdes. Ya, el agua se distribuye por la zona. ¿Qué zona? ¿Será solamente zona selvática? También por la zona de
es desértica. La zona, perdón. A ver, por ahí ayúdame con los micrófonos, chicos. Sí. A ver, solamente Todo el Perú. ¿Todo el Perú, chicos? ¿Todo el Perú? Miremos, esta es la región costera, la región andina y la región selvática o amazónica. Entonces, También por la zona de la costa. ¿será? ¿Será por la costa? Bien. En el mapa les estoy mostrando el color verde, este color verde que vemos aquí en el mapa, chicos, es todo lo que recorre la vertiente del Amazonas o la vertiente del Atlántico. Esta constituye dos regiones, una región amazónica o selvática y una región andina, ¿ya? Porque aquí estos ríos ya son de la vertiente del Pacífico. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Entonces, los ríos que recorren la vertiente del Amazonas recorren estos dos sectores, ¿no? La parte andina y la parte amazónica, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir de la vertiente del Amazonas? Podemos decir lo siguiente. La vertiente del Amazonas es una cuenca de mayor superficie del territorio peruano. Abarca casi el 74% de nuestra superficie. Todo, la distribución de agua del Amazonas, abarca este porcentaje. Es decir, la vertiente del Amazonas tiene un mayor porcentaje de distribución en todo el territorio peruano. ¿Listo? A ver, por ahí habíamos decidido, es también conocida como la vertiente del Atlántico, ya que es el colector común. Ya, es decir, todas las aguas van a vertir hacia acá. Miremos este mapa pequeño. A este lado, esta parte del Atlántico. ¿Ya? ¿Qué otra característica? ¿Cómo son sus ríos en comparación de los ríos del Pacífico, de la vertiente del Pacífico? ¿Qué dijimos acerca de los ríos de la vertiente? Son como es caudal, Ya, muy bien. Sí, separados uno del otro. ya. ¿Serán muy largos? ¿Serán cortos? ¿Qué podemos decir? No, se conectaban, ahí había una conexión. Ya se conectan, pero a comparación de los ríos del Pacífico, estos ríos son más cortos, ¿no? El recorrido es más corto. Miremos esta parte, ¿ya? Los ríos de la vertiente del Pacífico llegan acá, no tienen tan largo recorrido a comparación de estos ríos que van a ir por acá y van a generar un mayor recorrido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos mencionando también que directamente llegan sus aguas al Atlántico. Miremos, este es el recorrido que generan los ríos, formando así, este es el Amazonas, esta parte del río se llama meandro, ¿sí? Esta parte. Entonces, también porque desembocan en el Atlántico. Miremos este recorrido, esta línea amarilla que ven aquí en la imagen. Ese es el recorrido que se va a generar, ¿bien? Y llega a desembocar en el Atlántico. ¿Bien, chicos? Entonces, esto es lo principal que nosotros debemos de conocer de la vertiente del Amazonas, ¿ya? Conocida también como la vertiente del Atlántico. Miremos esta parte, el río Amazonas, chicos. Ustedes han escuchado mucho del río Amazonas, ¿cierto? ¿Qué podemos recordar? O de repente alguien lo ha escuchado mucho. De que Milla es el río más grande del mundo, de que pasa por Perú y por quién más pasaba. Bien, vamos a conocer justamente esos datos. Muy bien, Mateo. Estamos hablando entonces del río más largo del mundo, ¿ya? Antiguamente, chicos, se sabía que el río más largo era el río Nilo, que se encuentra en el continente africano. Pero, según los últimos estudios, se conoce ahora de que el río más largo del mundo es el río Amazonas, ¿ya? Entonces, podemos indicar lo siguiente. Miremos aquí lo tenemos. Esta imagen en donde hay una franja más ancha de color azul, ¿sí? Esta es el río Amazonas. Miremos todo lo que recorre el río. Y este río es alimentado por muchos otros ríos aquí. Estos ríos, miremos. Muchos ríos es alimentado. Es por eso que decimos que la vertiente del Amazonas
Es una vertiente, en el caso del Perú, que ocupa un 74% del territorio, pero luego en toda esta parte ocupa un mayor porcentaje, ¿sí? Y abarca estos ríos que alimentan el Amazonas, llegan a varios países, ¿ya? Aquí lo tenemos, estoy señalando con una flecha roja. Es considerado como el río más caudaloso y largo del mundo, ¿ya? Aquí, chicos, vamos a conocer también qué países abarca esta vertiente que alimenta el Amazonas, ¿ya? A nivel de América del Sur constituye todo un complejo de sistema fluvial que integra los países vamos a conocerlo. Cuando yo digo sistema fluvial, chicos, estoy indicando que es todo el conjunto de los ríos que van a conformar toda esta vertiente y van a alimentar al Amazonas, ¿ya? Y cuando digo fluvial, estamos refiriéndonos a ríos, ¿ya? Ríos, que integran los países miremos aquí el mapa. Vamos a recordar que primero el Perú, ¿ya? Aquí lo tenemos. Aquí está. Siguiente, vamos a recordarlo de esta manera para que no se olviden. Si comienzo del Perú, voy a comenzar con los límites, con los países que están al costadito, norte, sur, este, oeste, ¿ya? Y luego comienzo con los demás. Perú, voy a saber que está en Ecuador, parte de estos ríos de la vertiente, ¿ya? Ecuador. Siguiente, Colombia. Siguiente, ¿ya? Tenemos a Brasil y luego Bolivia, ¿ya? Y luego comienzo por los países más alejados, Venezuela, sumo a Venezuela, Guyana y también Surinam, ¿ya? Entonces, cuando a mí me pregunten cuáles son los países en los cuales está distribuida toda la vertiente del Amazonas o los ríos de la vertiente del Amazonas, estamos hablando entonces Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, y sumo Venezuela, Guyana y Surinam. ¿No, chicos? Entonces, aquí nosotros vamos a comprender cuán grande es la vertiente del Amazonas a nivel de América del Sur. ¿Sí, chicos? Entonces también podemos tener un dato. Contiene cerca de la quinta parte del agua dulce en el estado líquido del planeta. Entonces ya podemos entender que toda esta gran distribución de agua representa la quinta parte de agua dulce de todo el planeta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, todo está claro. A mis. Muy bien, entonces recuerden, cuando vamos a hablar del Amazonas, ¿cómo vamos a empezar para recordar fácilmente los países que recorren esta vertiente? ¿Ya? Estos ríos de la vertiente. Comenzamos aquí y luego Venezuela, Guyana y Surinam. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo interesante del río Amazonas. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir del Amazonas? ¿Por qué será importante, chicos? Pensemos un momento, observemos la imagen. ¿Por qué sería importante? A ver, miremos si pensamos. Porque alimenta las áreas verdes. Ya, gracias al Amazonas se genera, por ejemplo, aquí podemos ver gran áreas verdes, ¿no? Gran extensión de áreas verdes aquí. Entonces quiere decir que hay varios, hábitat, es el hábitat de varias especies, ¿no? ¿Qué otra idea? A ver, pensemos un momento. Dice que está como ondulado, ¿sí? Ya, esta parte, cuando les mencioné esta forma ondulada del Amazonas, se llama meandro, ¿ya? Que forma meandros, ¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué será importante? Por ahí me escribieron su compañera, Ariana, que es una gran fuente de vida. Sí, chicos, en este recorrido del Amazonas hay varios ecosistemas para varias especies, genera lo que es el hábitat para varias especies, ¿no? Hay gran distribución de agua, hay mucha distribución de agua y hay muchas especies aquí.
Entonces, ¿será importante? Sí, para las personas que viven cerca, sí, es un factor muy importante para la vida de las especies, de la comunidad nativa aquí. Entonces, podemos decir lo siguiente del Amazonas. Existe una variedad y abundante riqueza ictiológica. ¿A qué nos referimos con la palabra ictiológica? Peces. ¿Perdón? ¿Belén? Cuando dijimos ictiológica, riqueza ictiológica. Aquí lo menciona. Aquí mismo. Sobre los animales. Estamos hablando, chicos, cuando decimos ictiológica, la riqueza ictiológica, aquí lo menciona, especies, ¿ya? Especies. Gran ¿Habla variedad de sobre los especies. peces? Exacto. Gran variedad de especies. Pues acá menciona, pues en sus aguas existen 500 especies. Y esto es, incluso hay aún más especies que están en estudio, ¿no? Pero hasta el momento se menciona que son 500 especies. Por ejemplo, el paiche, la piraña, el zúngaro, carachama, ¿sí? Charapas, anacondas, ¿no? Entonces aquí hay muchas. Recordamos que el año pasado habíamos estudiado esta parte de la selva y habíamos mencionado también que en ella se encuentra especies endémicas, ¿recuerdan? Ya lo hemos visto, ¿no? Especies que solamente se encuentran en este lugar y no en otro lugar del mundo. Entonces, ¿será importante? Pues sí, porque hay riquezas en especies. Entonces, jóvenes, otro dato que podemos comprender en el Amazonas es que, por ejemplo, a comparación de la vertiente del Pacífico, sí hay una utilidad de agua distinta. ¿Cómo así, profesora? Vamos a mencionarlo. Por ejemplo, habíamos dicho que en la vertiente del Pacífico, aquí, el hombre construye ciertas obras. ¿Ya? ¿Qué obras construye? A ver, chicos, estoy leyendo sus mensajes también. ¿Ya? A ver, chicos, entonces, el hombre, habíamos dicho en la clase anterior, que construye ciertas obras aprovechando la vertiente del Pacífico. ¿Cómo se llaman estas obras? A ver, recordemos, por favor. Obras hidroeléctricas, ¿mías? Obras y, como por decirlo así, obras hidráulicas, ¿ya? Porque tiene que ver Ajá. mucho con lo que mencionas tú, porque el hombre aprovecha la fuerza del agua para hacer estas construcciones, ¿ya? ¿No? Como centrales hidroeléctricas, como mencionas en realidad, centrales hidroeléctricas, que es una construcción para utilizar la energía del agua. ¿Ya? Entonces, ¿el hombre aprovecha la vertiente del Pacífico? Pues sí, jóvenes, aprovecha la fuerza del agua. Pero vamos a ver lo siguiente, miremos aquí, con atención. Aquí, la vertiente hidrográfica del Amazonas presenta un mayor porcentaje de ríos dentro de nuestro territorio, pero contradictoriamente, sus aguas son usadas en menor proporción en comparación con otros ríos de otra vertiente, ¿no? Entonces podemos pensar, chicos, la vertiente del Pacífico, el hombre utiliza más esta cantidad de aguas por la fuerza, ¿no? Extrae energía, hace construcciones, pero en la vertiente del Amazonas no hay un gran porcentaje de aprovechamiento de estas aguas. Si bien es cierto, el hombre sí lo utiliza, pero no en un mayor porcentaje. Entonces es algo contradictorio, por eso se menciona aquí, ¿no? Es algo contradictorio. En el Amazonas hay más distribución de agua y se utiliza poco. En el Pacífico hay poca distribución de agua, pero el hombre lo utiliza construyendo más obras hidráulicas. Entonces, vayamos a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo es que el hombre utiliza la naturaleza para su beneficio? A veces no la utiliza por completo, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? Porque aquí hay más cantidad de agua. Entonces, este es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, lo siguiente, miremos aquí. Existen distintas longitudes atribuidas al Amazonas, ¿sí? Por su gran recorrido, chicos, según su origen. La extensión es de 6.792 kilómetros, correspondientes a el Instituto Geográfico Nacional.
a partir de la expedición que se llevó a cabo en 1996, conjuntamente con varias instituciones gubernamentales del Brasil, ¿no? Entonces, han habido muchos estudios acerca de la longitud del Amazonas, incluso cuando ustedes chicos ingresen a internet, lo encuentran también en 6.700 metros, ¿no? Hay datos o longitudes de la longitud del Amazonas, sí que se muestran ya sea en el internet o en algunos libros, pero recientemente los estudios que se llevó en este año, porque antiguamente se conocían una distinta longitud, confirma esta longitud del Amazonas, ¿ya? Es por eso que de repente ustedes ingresan a internet y lo van a encontrar en un distinto extensión, ¿ya? Pero esta es la extensión exacta según este Instituto Geográfico Nacional. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vayamos a analizar las características. ¿Ya? Aquí tenemos el Perú y tenemos aquí la cordillera de los Andes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí menciono, tiene dos centros de origen. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Toda esta parte. ¿Cuáles son sus centros de origen? Miremos el mapa. ¿Cómo se llamaba esta parte del mapa que lo indiqué en la clase anterior? De repente quizás lo han olvidado. Lo voy a nuevamente mencionar aquí. Es el nudo de Pasco, ¿ya? Y esta parte que es el nudo de Vilcanota. Recuerden, la cordillera de los Andes presenta estos dos grandes nudos, nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Listo, entonces, estos ríos del Amazonas van a nacer de aquí, van a comenzar a nacer de aquí, ¿ya? De aquí, van a nacer de aquí. Entonces, ¿qué otra característica podríamos mencionar? Su recorrido, ¿será largo? ¿Será corto? ¿Qué podríamos decir, jóvenes? A ver, los escucho. Es largo porque se va casi por todo el Perú. Exacto, es largo, ¿no? Entonces vemos que el mayor porcentaje del territorio va a recorrer esta vertiente, entonces, por lógica, el recorrido de los ríos va a ser largo. ¿Y qué zona? Andino-amazónico. Esta parte andina, porque de aquí van a ser, miremos que va a recorrer por aquí, y parte entonces andina, es decir, de la sierra y amazónico, de la selva. Entonces, esta vertiente recorre estos dos sectores. No digo de la costa, ¿por qué? Porque aquí están los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Ya, chicos? ¿Qué otra característica podríamos decir? Aquí les he colocado nuevamente esta imagen, ¿no? Su recorrido es andino-amazónico. Otro, su curso de los ríos. El curso de los ríos, como mencionó su compañero, es largo, ¿ya? Otra característica, miren, cuando decimos que los ríos son largos, van a formar, ¿qué es esto que les dije al inicio? ¿Qué forman? Meandros. Meandros. Muy bien, gracias por la atención, chicos. Entonces, acá se menciona, al erosionar las cadenas central y oriental forman pongos. Cuando yo digo erosionar, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué me refiero? Recordemos que habíamos estudiado que era la erosión. A ver, recordemos, por favor, ¿qué era erosión? Miss, A ver, te escucho. Miss, cuando, Miss, cuando algún elemento o alguna roca donde estudiamos, por algún factor externo, Miss, se va desmoronando, se destruye prácticamente, Miss. Exacto, chicos. Recordemos que habíamos mencionado incluso con imágenes acerca de la erosión, es el desgaste, ¿ya? Desgaste, ya sea de la superficie, ya sea de una roca. Desgaste, cuando se desgasta, pero este desgaste es ocasionado por los ríos, cuando los ríos bajan de aquí, van bajando, va desgastando el territorio, ¿sí? Aquí, las cadenas central y oriental forman pongos, por aquí.
Esta es la cadena central y esta es la cadena oriental. Al pasar estos ríos, va a pasar por aquí, ¿sí? Estamos viendo el perfil, acá estamos viendo desde la superficie, desde el aire. ¿Ya? Van a pasar entonces por aquí, estos lados, cadena central y cadena oriental. Van a recorrer aquí, entonces van a formar pongos. ¿Ya? Los pongos, recordemos que era un relieve, ¿sí? Un relieve de el Amazonas, de la región amazónica. ¿Ya? Voy a mostrarles en la imagen del pongo de aquí, pero recordemos que esto lo hemos estudiado también el año pasado. ¿Ya? Aquí está. Este es un pongo cuando va bajando el río. Ya va bajando de aquí, en este lado. Entonces, posee un potencial hidroeléctrico. ¿Qué quiere decir cuando digo posee un potencial hidroeléctrico? A ver, los escucho. Vamos a deducirlo. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Que el agua da energía? Que va a producir, energía. va a producir energía hidroeléctrica. Exacto. Al momento que las aguas van a bajar por aquí. Gracias al caudal. Exacto, a la fuerza, ¿no? A la fuerza, va a generar una energía. Entonces dice que tiene un potencial. Es decir, el hombre puede utilizar con mayor razón esta energía, aprovecharla. Pero ya sabemos que no es utilizada en un mayor porcentaje, ¿no? Siguiente característica, podríamos decir. Los ríos son los ríos más caudalosos. ¿Ya? Tienen mucho caudal. Ahora, el siguiente es su régimen. Recordemos que era el régimen. Habíamos dicho que el nivel del agua va a incrementar o va a subir. Cuando el nivel del agua se mantiene, es un régimen regular. Cuando el nivel del agua incrementa, luego baja, luego sube, se dice que el régimen es irregular. Miremos en esta imagen aquí, ¿cómo sería el régimen? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Por qué sería irregular? Porque cuando llueve seguramente hay más caudal que cuando no llueve. Exacto, el régimen va a variar, el volumen va a variar. Entonces, vamos a decir que su régimen es irregular. ¿Por qué? Porque en esta parte, en la parte amazónica, existen mayores cantidades de lluvias. Miremos aquí. Es donde más llueve. Entonces, el régimen, por esta condición climática, va a generarse un régimen irregular. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, su curso superior, vayamos a mirar aquí. El curso superior es, ¿qué vendría a ser el curso superior? Miremos, torrentoso. ¿Qué dijimos que era torrentoso? A ver, chicos, ¿recuerdan? Torrentosos. Primero pensemos un momento. ¿A qué se refiere cuando yo digo que el río es torrentoso? A ver, pensemos, la clase anterior lo habíamos explicado. Que Perdón. corriente de agua es rápida. Ya, a ver, espérame un momento. Fernando, ¿te escucho? Fernando quería participar, o creo que fue Fernanda, y luego Richard. A ver, Richard, ¿te escucho? A ver. Es que tiene una corriente de agua impetuosa y rápida. Muy bien. A ver, ¿quién más quería hablar? Gracias, Richard. ¿Quién más? Por ahí creo que Fernanda. ¿Sí? Yo, Centellas, por favor. Muy bien, hijo, Jonathan, te felicito. Me gusta que estén participando. A ver, vamos a dar oportunidad un momento a su compañera. Creo que me marcó la participación su compañera Fernanda, ¿me equivoco? ¿No? A ver, ¿alguien más? Listo, entonces vamos a pasar con Jonathan. Jonathan, te escucho. Es cuando tiene un caudal súper fuerte y violento y se va muy fuerte, pues, ¿no? Ya, a ver, muy bien. ¿Será igual que caudal?
A ver, chicos, por ahí, ¿será igual que caudal? ¿A qué se refiere con lo caudal? Mismo. ¿Será lo mismo? ¿Sí? A ver, les voy a explicar. A ver, para aclarar, ¿ya? Porque ahí quiero con una confusión. Cuando yo... No es igual. El caudal viene desde arriba para abajo y el torrentoso es cuando va de frente. bueno, El caudal es el fluido, como ve el río, Miss, el caudal es el fluido. uno por uno, ver, jóvenes, quisiera entenderlos. Por ejemplo, Jonathan me dice que el caudal es con respecto a la dirección del río, ¿sí? Y su otro compañero me menciona algo distinto. Pero vamos a aclararlo, ¿ya? Cuando yo digo caudal, chicos, estamos hablando de la gran cantidad de agua que lleva. Esa es la diferencia. Cuando digo caudaloso, es que es una masa de agua muy amplia, una gran cantidad de agua. Cuando yo digo torrentosos, estoy refiriéndome a la fuerza del agua. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, Miss, entonces sería un caudal torrentoso. Claro, porque decimos acá, miremos acá, cuando decimos son ríos más caudalosos, quiere decir que el volumen que transportan es grande, harto volumen, ¿no? Es grande. Cuando digo son los ríos más caudalosos, son grandes masas de agua que transportan. Ahora, cuando yo digo torrentosos, estoy hablando de una corriente rápida, ¿ya? La fuerza, me refiero a la fuerza. Porque la parte superior está más inclinada, miremos aquí el territorio. Por eso digo, en el curso superior son torrentosos, quiere decir que va a caer con mayor rapidez. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Sí, Miss. Sí, entonces, la parte superior del río va a ser muy torrentosos. Cuando alguien les pregunte las características de la vertiente, chicos, yo les sugiero que siempre recuerden el relieve peruano, esta parte. Lo dibujo, voy a dibujarlo así, ¿no? Entonces digo, me están preguntando la vertiente del Amazonas, estoy en esta parte, toda esta parte, región andino-selvática o amazónica. Entonces, ¿qué característica puedo decir? Los ríos van a caer acá. Entonces, estos ríos van a ser torrentosos, van a caer con mayor rapidez, mayor fuerza. Y digo, cuando llegan acá, se comienzan a hacer más anchos, ¿no? Entonces, quiere decir que son muy caudalosos en la parte inferior. Entonces, decimos aquí, en el curso superior son torrentosos, ¿ya? Entonces, podemos deducir que en el curso inferior, ¿sí? Son más caudalosos, ¿no? Entonces, mencionamos también, al atravesar terrenos llanos, se tornan navegables. Quiere decir, cuando un río es muy caudaloso, es decir, tiene gran masa de agua, se tornan navegables. Es decir, cualquier persona puede navegar, ya sea en una lancha, en un barco. Pero en la parte superior, ¿será navegable? ¿Será navegable en esta parte? ¿Ustedes qué creen? No, Miss. No, porque cae muy fuerte, ¿no? Y no es una masa ancha de agua, no es una gran masa, sino cae rápido. Entonces no sería navegable. Entonces en la parte llana, por eso dice, al atravesar terrenos llanos, sí, en esta parte, se tornan navegables, es decir, pueden navegar por esta parte, porque ya son unas grandes masas de agua y se puede navegar, permitiendo la formación de meandros. Acá está. Meandros, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna duda? No, Miss, todo está muy claro. No, listo, está claro. Muy bien, chicos. Entonces, se ha comprendido estas características. Cuando ustedes no lo recuerden, jóvenes, lo importante es que ustedes puedan deducirlo con este relieve. Recordemos siempre la presencia de la cordillera de los Andes. Así, ustedes mentalmente, o ya sea en su examen, lo dibujan y dicen, bueno, voy a deducir estas características, ¿no? Y ya podemos deducirlo con la imagen, ¿ya? Siguiente, aquí les coloqué, chicos, aquí les coloqué el relieve del Amazonas para que lo recordemos. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Cuando dije pongos, ¿ya? Aquí lo mencioné, el pongo, ¿no? Al erosionar las cadenas central y oriental forman pongos. Aquí está. Pasan los ríos y se erosiona, se desgasta y esto se genera pongos, ¿ya? Uso energético aquí menciona. Entonces aquí vamos viendo el relieve de la selva, ¿no?
Esto lo hemos estudiado en la clase pasada, el año pasado, y nos sirve para poder comprender ahora este tema. ¿Ya? Principales ríos, jóvenes, son, aquí lo tenemos, miremos aquí, el río Cayali, el río Marañón, el río Guayaga, Urubamba, Tambo y el río Eni. Bien, jóvenes, en la vertiente del Amazonas vamos a encontrar varios ríos, chicos, varios ríos, ¿no? No vamos a estudiar todos porque sería muy amplio y muy complicado poder conocerlo, pero los estamos mencionando si estos ríos son los principales que vamos a poder conocer, siempre van a escuchar estos ríos. ¿Ya? Entonces, miremos el siguiente. Aquí está una fotografía de los ríos. Entonces, el río, ¿sí? El río Ucayali, acá lo tenemos en el mapa. Miren acá, la línea celeste más encendida es el río Ucayali, ¿no? Entonces, una característica importante del Ucayali es que es el río más largo del Perú. En el Perú me refiero, no estoy hablando del Amazonas porque ya sabemos que el Amazonas es el río más largo del mundo. ¿Ah? Porque recordemos, aquí nace el Amazonas, pero sigue hasta el Atlántico, ¿no? En el caso del Perú es el río más largo, el río Ucayali, con 1.771 kilómetros, ¿sí? Se forma con la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba en las cercanías de la ciudad de Atalaya, Ucayali. ¿Qué dijimos que era confluencia, chicos? Miss, ¿puede repetir la pregunta, Miss? Sí, hijo, no te preocupes. Estoy hablando acerca de la confluencia, dice, se forma por la confluencia de estos ríos, ¿ya? Río Tambo y río Urubamba. ¿Qué era la confluencia? Zamora, a ver, Richard, quiere participar. Miss, que se van a juntar dos ríos. Claro, dijimos que cuando estudiamos la parte de un río, dijimos que este es el afluente, por ejemplo, vamos a mencionar el río Amazonas. Este es el afluente y la conexión entre uno con otro, como dice su compañero, que se van a unir, que se van a juntar. Esto es la confluencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del río Cayali, dice que se forma por la confluencia del río Tambo y el río Urubamba, que está más acá, que lo vamos a ver en otra imagen, ¿sí? En la ciudad de Ucayali. Por eso se le llama río Ucayali, ¿sí? Ahora, dice, en sus orillas se encuentran importantes puertos, como el caso de Pucallpa, ¿no? Capital de la región y lugar donde culmina la carretera central. Entonces es muy conocido, ¿no? Por Pucallpa y el paso de la carretera central, por ahí pasa la carretera central. Dice que en su recorrido sinuoso, quiere decir en su recorrido como una forma de meandro, ¿ya? El río Cayali permite la formación de abundantes meandros, aquí se menciona, ¿no? De acuerdo a la forma, al recorrido del río, va a formar varios meandros. ¿Ya? Y aquí también se menciona que tiene muchas riquezas ictiológicas. Además, forma extensas terrazas fluviales utilizando la agricultura, ¿no? Esa parte elevada del territorio donde cae el agua que va a ser utilizada para la agricultura, ¿no? Esos terrenos van a ser un poco más fértiles, por ejemplo, para la siembra de arroz y de maní. En esta parte del territorio, ¿sí? Se beneficia más la agricultura y comúnmente encontramos esta siembra, ¿no? Siembra de arroz y maní. Siguiente río más importante, el río Marañón. ¿Lo han escuchado? Dice, es considerado el río que recorre más departamentos en el Perú. Ya, Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Aquí posee mayor potencial hidroeléctrico, ya que a lo largo de su recorrido forma varios pongos. Ya hemos visto la imagen del pongo, ¿no?
Entonces, cuando se forma pongos por la fuerza de los ríos, van a tener un potencial hidroeléctrico por la fuerza, por la caída, ¿ya? Como es en el caso de Manseriche y Rentemas, es unos pongos conocidos. Vamos a verlo aquí, miremos aquí, aquí está el río Marañón, todo este recorrido, ¿no? Por eso se menciona que es el más departamental, o podemos decir, el río Marañón es el más interdepartamental, que va a pasar por varios departamentos del Perú. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el anterior río que hemos mencionado es el río más largo. Aquí lo mencionamos, en este caso el río Marañón, una característica es que tiene un potencial hidroeléctrico, forman pongos y ya es el más interdepartamental, recorre más departamentos. El río Guayaja, por ejemplo, tiene su origen en el nudo de Pasco. Ya sabemos que está a esta altura, en la anterior imagen lo mostré, el nudo de Pasco. ¿Ya? Acá está, acá lo vemos, río Guayaga. ¿Ya? Tiene su origen en el nudo de Pasco, es el principal afluente del Marañón. ¿Ya? Es el río que va con se va a unir al Marañón. Acá lo tenemos, se va a unir al Marañón. Por eso decimos afluente. Ya dijimos que confluencia es el punto de conexión, la unión. Y cuando digo afluente es el río secundario que va a formar otro, es decir, esta parte. Esta parte es el afluente y el punto es la confluencia. Entonces, vamos a ver, forma los valles interandinos de Ambo y Huánuco, así como los valles longitudinales de Tingo María y Guayaga. Aquí hay un dato importante. Entonces, río, que es el principal afluente del Marañón, el Guayaga. Y el Guayaga va a formar estos valles longitudinales. ¿Listo? Aquí también vamos a... Su curso superior y medio, ya estamos hablando de acuerdo al relieve, comprende hasta el pongo de Aguirre, luego el cual se inicia su curso inferior, donde se torna navegable. Ya estamos hablando de la parte de arriba, la caída forma un pongo importante llamado Aguirre, y la parte de abajo es navegable. Forma el valle longitudinal más extenso del país. Río que forma el valle más longitudinal y extenso del país es el río Guayaga, conocido como el Valle del Guayaga, Huánuco, San Martín. Acá lo tenemos. Aquí puse nuevamente la imagen, pero ya marcada, ¿sí?, con el color celeste más encendido. Y siguiente, el río Urubamba. Tiene su origen en el nudo de Vilcanota. Ya sabemos que el nudo de Vilcanota, como lo había mencionado, nuevamente se los muestro, ¿ya? Para que no lo olviden. Está al sur, el nudo del Vilcanota. Entonces estamos aquí. ¿Ya? Su origen de este río es en el nudo de Vilcanota, a partir del cual se llama el río Vilcanota. Al erosionar, al desgastar el territorio de la cadena oriental, forma el pongo de Maynique. Aguas abajo toma el nombre de Urubamba y forma el Valle Sagrado de los Incas en el territorio del departamento de Cusco, de gran importancia en la producción del maíz. Miremos el mapa, aquí está. Río Urubamba, por aquí está, ¿no? El río Urubamba, parte de Cusco, ¿no? Siguiente río, el río Tambo, se origina con la confluencia, la unión de los ríos Perene y Ene. Al erosionar forma un pongo de tambo. Y acá tenemos el río Perene, forma el valle de Chanchamayo, el cual destaca en la producción del café. Entonces, aquí vemos una producción muy importante, chicos, ¿sí? Miremos aquí la siguiente imagen. Aquí está el río Tambo, ¿ya? Y el río Perene. Aquí se van a unir, ¿no? Y el río Ene, ¿ya? Se forma con la confluencia de los ríos Mantaro, ¿ya? Y el río Apurímac, por aquí lo tengo, Mantaro y Apurímac. Aquí está el río Ene, ¿ya? Su valle presenta un progresivo poblamiento, sobre todo en la ciudad de Satipo, Junín.
Entonces, para no olvidarnos, quizás hay mucha información, tenemos, por ejemplo, otro río, Mantaro, pero me gustaría mostrarles el siguiente. Apurímac también. Aquí sería más interesante. Hay un cuadro donde podemos poner las características importantes de cada río. Por ejemplo, el Amazonas, el más caudaloso. El Marañón, el más interdepartamental. El río N, formado por el Mantaro y Apurímac. El río Tambo, formado por el Iperené. Ucayali, formado por Tambo, Urubamba, el más largo. Recordemos aquí, el más largo. Urubamba, el pongo Mainique, un pongo importante, porque se utiliza, tiene gran potencial hidroeléctrico. El Mantaro, hidroeléctrica, ¿sí? Antunés Mayolo, es una importante hidroeléctrica. Y Guayaga recorre San Martín. ¿Ya, chicos? Entonces, esta información, chicos, también la presentan como teoría en el Classroom, ¿sí? Hay una ficha que explica, incluso por teoría, estos datos importantes que nosotros debemos de conocer. ¿Ya, jóvenes? Miremos lo que quería mostrarles anteriormente, antes de saltearme al cuadro. El río Mantaro es el río más importante del país, ya que forma el valle interactino más extenso. Se localiza en las ciudades de Huancayo, Concepción, Jauja y La Oroya, ¿no? Su caudal es aprovechado para generar energía. Aquí encontramos una central hidroeléctrica, ¿ya? Esta, importante. Este río presenta graves problemas. ¿Cuál es el río más contaminado? El Mantaro. Problemas de contaminación por la actividad minera y metalúrgica, ¿ya? Entonces, lamentablemente este río está muy contaminado por esta actividad económica en esta parte. Y el río Apurímac, considerado el origen remoto del Amazonas, el Apurímac, ¿ya? Aquí este río se menciona que aquí se va a originar todo el Amazonas hacia la parte superior, ¿no? Entonces, jóvenes, estos datos son muy importantes que al menos uno de ellos debemos de conocer. Cada río tiene una característica principal. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hasta el momento, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eso está claro, Miss. Está claro, Miss. Sí, entonces, observemos que, por ejemplo, lamentablemente este río es contaminado, pero ¿qué podríamos nosotros hacer para poder evitar esto? Pues mucho, chicos. Cada uno de nosotros debemos de pensar en los riesgos que trae la contaminación de los ríos, ¿no? El objetivo de hoy, chicos, que aparte de conocer y aprender, y hemos deducido incluso las características de esta vertiente, es tomar en cuenta la importancia de la conservación o la importancia de los ríos. El río más largo es el río Amazonas. Entonces nosotros debemos de analizar qué acciones debemos de aplicar en nuestra vida para evitar la contaminación de estos ríos, ¿no? Una de ellas y muy importante es la participación de cada uno de nosotros, evitando la contaminación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos, si no hay ninguna pregunta, me gustaría saber si se ha comprendido, si se ha logrado el objetivo. ¿Se ha comprendido las características principales de la vertiente del Creo Amazonas? que sí, Miss. ¿Sí? ¿El resto? Sí, Miss. ¿Sí? Recordemos que para recordar, analizar estas características, vayamos a recurrir a este relieve del Perú. Así lo podemos deducir. ¿Y será importante analizar la importancia del Amazonas? ¿Qué importancia tendrá el Amazonas, chicos? Un buen beneficio para las personas, que sea para la agricultura y para vivir, ¿no? Claro, muy bien. A ver, ¿alguien quería participar también, aparte de Jonathan? Por ahí. Yo, Miss. Sí, te escucho, hijo. Miss, el Amazonas, como es muy largo, va a abarcar gran parte de la vegetación. La vegetación nos va a dar aire y es como decirlo, son los pulmones, pues, ¿no?, del planeta. Muy bien, hijo, efectivamente. A ver, ¿alguien más? Muchas gracias por tu participación y es muy importante recordar Miss, esto. ¿Sí? A ver, los escucho. también podría, ese río ayuda a nuestra flora y a nuestra fauna. Claro, hijos, efectivamente, ayuda mucho a la flora y a la fauna. ¿Alguien más? Yo, de parte
de Enrique Calderón Y- Díaz. Sí, Enrique, te escucho, hijo. También nos sirvieron para la agricultura de la vegetación, para las plantas y Y para nosotros también. para nosotros mismos también, efectivamente, Enrique. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Me da mucha alegría que estés participando y se pueda haber comprendido. Bien, chicos, entonces, si vamos a reflexionar y analizar sobre esta importancia, me gustaría que todos ustedes puedan ingresar al Classroom. Ahí tenemos una pequeña actividad. ¿Ya, chicos? En el Classroom hay una actividad que ustedes van a realizar finalizando la hora. ¿Ya? No es muy difícil. Dice actividad y dentro de esta actividad hay dos preguntas. ¿Ya? Hay un documento adjuntado que dice tarea vertiente del Amazonas. Y necesito que por favor ingresen y lo puedan culminar finalizando la hora que serían las 10:50. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta, joven? Sí, Miss, ya lo respondí. Muy bien, perfecto, hijo. Entonces el resto les invito a que puedan cumplir con esta asignación. No es muy difícil. Me gustaría que ustedes puedan explicar con sus propias palabras estas dos preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a finalizar nuestra... Miss, una pregunta sobre el tema de la vertiente, de la práctica que nos ha dejado. ¿Sí, hijo? Es que Miss, en la 2 nos dice observa el siguiente gráfico, pero no hay gráfico. No se figura. A ver, voy a revisarlo, hijo, y lo vuelvo a... sin caso hay... Decía ahí una imagen. Sí, aparece una imagen. Voy a verificarlo y lo voy a actualizar. Ah, entonces es imagen, Miss, no gráfico. Es una imagen, hijo. ¿Ya? Imagen. Ay, entonces Miss sí aparece. Gracias. Ah, ya. Ya, hijo, disculpa. Entonces, muchas gracias, chicos, por su atención y participación a la clase. Sí, vamos a finalizar nuestra sesión.